Tele 13 Noche, saludamos a Pauline Cantor de Horizontal. ¿Cómo estás, Pauline? Hola, muy bien, muy buenas noches. Con nosotros María Isabel Díaz del Instituto Igualdad. Muchas gracias por acompañarnos. Como todos los martes, ya es una costumbre desde la semana pasada, para hablar de varios temas que han marcado la agenda, un poco por debajo, evidentemente, de los Juegos Panamericanos, pero que tienen que ver con la molestia que existe con el ministro Grau a propósito de esta decisión de Sinovac de no instalarse en nuestro país y trasladar una planta que se había prometido hace 2 años, se daba como un hecho, a Colombia. ¿Son justificadas las críticas al ministro Grau, Pauline? A ver, yo creo que sí, porque creo que la situación es lamentable, es una pena, porque acá todos perdemos. Yo creo que este era un proyecto que hay que mirarlo, ¿cierto?, con mirada de futuro, con mirada de Estado, que no tiene que ver con que esto es de un gobierno o de otro. Y por lo tanto creo que el poder tener una inversión de 100 millones de dólares acá, que además iba a estar en regiones, todo lo que era el Centro, ¿cierto?, de Investigación y Desarrollo, algo tan importante, iba a estar, y había una alianza ahí con la Universidad de Antofagasta, en terrenos de Antofagasta, y por lo tanto creo que perder eso es algo grave. Sobre todo pensemos hoy día lo que nos pasa en términos de inversión, en términos de generar empleo, generar más investigación. Entonces la verdad es que uno a qué conclusión llega es que acá faltó voluntad política, faltó gestión, faltaron las ganas de decir, ¿sabes qué? Este proyecto lo voy a sacar adelante. Yo no digo que no hayan habido probablemente problemas, siempre los hay, pero al final depende, y para eso está la voluntad política de querer sacar algo adelante. Y no, acá no es solo un ministerio, sino que son varios, porque acá está involucrado, ¿cierto?, relaciones exteriores, salud, economía, ciencia. Era un proyecto muy lindo y creo que las razones que se han dado, como algunas de las razones que dio, ¿cierto?, el ministro Grau o la ministra de Ciencia, de que el mercado acá era muy chico. Si esto no era un proyecto pensado para el mercado chileno, era un proyecto pensado para el mercado latinoamericano, para poder exportar. Traía muchas externalidades positivas, muchos beneficios, y eso yo lamento mucho que se haya perdido. Sí. Isabel, ha trascendido una serie de reuniones y por eso las críticas se han centrado en el ministro Grau a propósito de que los chinos le dijeron, acá tenemos algunos problemas, veamos cómo lo solucionamos, y se le acusa de que finalmente el gobierno llegó, en particular el ministro Grau, a una suerte de inacción. ¿Cómo lo lees tú? Bueno, las informaciones, los antecedentes que se han reunido están expresando eso. Hay una falta de visión estratégica, pero yo creo que hay que reunir más antecedentes porque hay opiniones técnicas que todavía yo creo que no están tan afinadas. Yo estuve haciendo una lectura completa, traté de profundizar sobre ello para poder entender las lógicas que hay detrás. Pero uno diría que hay 4 ministerios, 2 gobiernos, una política de descentralización que busca potenciar. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Y hay unas afirmaciones y contradicciones respecto a por qué razón no se llevó a cabo. Yo creo que faltan más antecedentes, creo que no ha sido un mensaje explícito. La ministra de Ciencias, como el ministro hoy día también, ahí hay unas confusiones que quisiéramos darle espacio para poder aclararlo. Creo que evidentemente se levantan tipos de controversias que algunas son artificiales, entonces yo diría pausa, esperar que mañana se reaccione, porque hoy día efectivamente Sinovac sacó ahí una declaración sí, que afecta al ministro, o sea, si eso yo creo que es innegable. Y tenemos que ver por qué razón se va a trasladar, entiendo que a Colombia. Entonces ahí, la verdad, más preguntas más que respuestas. Hay más preguntas que respuestas. Sí. Ahora, se asocia esto, Pauline, a otro hecho que pasó un poco inadvertido, que tiene que ver con la invitación del gobierno de Israel hace algunos meses a participar en una misión que tenía nada menos que como finalidad llegar a la Luna. Y uno dice, el gobierno chileno nunca respondió. Y uno dice, ¿cómo se puede ignorar una invitación de ese calibre? Evidentemente después vino el ataque de Hamas y toda la situación conflictiva que estamos viviendo ahora, pero en otro contexto uno dice, ¿por qué no se hizo nada con esa invitación? También llama la atención. Por eso que a uno al final acá vuelve a temas de gestión. ¿Dónde están mirando? Porque es como que las cosas pasaran en cámara rápida, por delante de los ojos, y no las tomaran y no las gestionaran. Entonces estamos perdiendo oportunidades que son valiosas, sobre todo en un momento hoy día donde necesitamos reactivar el empleo, necesitamos más inversión, necesitamos ser atractivos. Si tú cuando quieres que vengan y te miren, inviertan, uno tiene que vestirse bien, tiene que preocuparse y tiene que adaptarse en el marco legal que uno tiene y tiene que ser atractivo. Yo tengo la impresión de que había una falta de coordinación.
cuando conjugan 4 o 3 ministerios, uno que ha trabajado en el Estado, sabe que ahí las cosas no operan bien. Entonces pareciera ser que falta ahí un gran coordinador que esté mirando con esta visión estratégica. O sea, cuando hablamos que son 4 ministerios que están involucrados, a mí me llama la atención, ¿no? O sea, ¿cómo hacer eso? Estas invitaciones, que es pulsar, ¿no es cierto?, la economía y todo, visión de crecimiento, de desarrollo. Claro, pero ahí uno dice hay un primo interpares, ¿no? Está confuso, pero estuvo, no se entiende. Estuvo bueno no. el equipo, si mientras Sí, lo estuvo sí. liderando el ex ministro París, hizo un muy buen trabajo. Entonces también uno se pregunta, ¿por qué no los llamaron? ¿Por qué no los invitaron? Sí, no. Porque ahí es donde tú dices, son políticas de Estado. Y eso yo creo que es algo que nos ha hecho falta. Tú tienes que llamar a los equipos que han estado a cargo desarrollando un proyecto y sobre todo un proyecto que uno quiere que salga. Y en el, ¿Cómo seguimos adelante? En el área de vacunas, yo creo que ha habido un reconocimiento explícito a la gestión que se ha hecho durante el gobierno del presidente Piñera, y hay una invitación, y yo creo que la ministra de Salud tiene también todas esas garantías, ¿no? Pero algo ha pasado en el camino y uno quisiera tener más antecedentes. La verdad es que no están todos. Y Todavía eso es un tema en desarrollo, sí. como decimos los periodistas. Sí, me quedo contigo, María Isabel, para hablar de, nos quedan un par de minutos, de lo de Karina Oliva, ¿no? Que vuelve a las primeras planas, ¿no? A las portadas de los diarios, con esta formalización de ella junto a 10 colaboradores en un caso que nunca, si nos quedamos con la versión de la Fiscalía, nunca pudo explicar bien, digamos, una serie de gastos. Había cosas que desde ya se sospechaban desde aquel desayuno famoso en adelante, pero la cosa parece ser más profunda. Es más profunda, es gravísimo, yo lo lamento, creo que tiene un daño al fisco, tiene un daño a la democracia, tiene un daño a estas generaciones jóvenes que quieren mostrar tipos de liderazgo distintos. Yo creo que el informe es lapidario, y creo que eso afecta la credibilidad y sobre todo estos jóvenes, ¿no? Que quieren hacer política distinta y todo. Y además, mire, a mí lo que me pasó es que encontré que ahí se inventó una identidad que no existió nunca. Y eso creo que cuando uno inventa identidades en política, daña a la política. Y hoy día los que estamos en política queremos justamente levantar estas visiones distintas, ¿no? Con mirada de futuro, con mirada que refresca. Bueno, creo que daño a las mujeres también y falta credibilidad. Una candidata que en un minuto parecía como la mejor aspectada para ganar esa elección de gobernadores. ¿Cuánto daña el Frente Amplio? Porque está bien, ya no está en comunes Karina Oliva, de hecho hay hasta procesos judiciales de por medio, pero era una figura que apoyaron los 2 precandidatos presidenciales de ese minuto, Jadwe y Boric. Así es, la tenían encumbrada, casi en el Olimpo, y la verdad es que yo creo que un daño enorme a la política, claramente también daña al Frente Amplio. Esto se suma también a todo el caso convenios, fundaciones, claro. Y tú ves al final acá hay un uso fraudulento de los recursos públicos, triangulaciones que no se deberían haber hecho, estudios falsos que nunca se realizaron, son las cosas que se van a investigar. Pero que tú dices, no puede ser que sigan con el tema de presentar boletas por cosas que nunca se hicieron. Entonces creo que es muy grave, nos daña mucho y espero que la justicia pueda hacer bien su investigación, su pega, y después tengan las penas que correspondan. Un informe lapidario, como decía María Porque Isabel. son cosas que no pueden pasar cola. Y yo creo que estas son lecciones. Y yo espero que los partidos políticos también pongan cada vez más controles y se haga un control de daños con todo esto, porque no puede seguir pasando esto. Absolutamente. María Isabel, Paulín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo martes. Muchas gracias. Hasta el próximo martes.